Mi nombre es Irina Mancini, me dedico al comercio internacional, tanto en la Agencia de Promoción de Exportaciones de la provincia de Córdoba como en el sector privado. Y como vimos en el primer módulo de identificación y segmentación de mercado, vamos a, en este segundo módulo, trabajar un poco más en la parte práctica. En el módulo anterior hice mucha referencia a diferentes datos, informaciones que ustedes deberían tener para poder identificar su mercado y estudiarlo. Y en este módulo lo que vamos a hacer es ver justamente cuáles son las fuentes y las bases de datos con las que ustedes cuentan para que puedan hacer la identificación del mercado, el estudio del mercado y poder definir cuál es el segmento y el posicionamiento en ese segmento. Muy bien. La mayoría de las bases de datos que vamos a ver son de acceso libre. Yo les voy a dejar en la última diapositiva, en la última presentación, un listado con todos los links para que puedan ir accediendo. Si quieren, van directamente al final, acceden a todos ahora y van aprovechando para iniciar sesión, o si no, ya les queda para cuando quieran empezar a implementarlo. Por otro lado, un tip que yo les sugiero y que es algo que yo uso es el de tener en la barra de marcadores o de favoritos, según el navegador que usen, una carpeta con todas estas páginas web. Porque es algo que si lo empiezan a implementar, las van a usar seguido, ¿sí? ¿Qué les voy a mostrar? Vamos a ir viendo diferentes bases según el tipo de información que pueden acceder. En una primera etapa les voy a mostrar una página donde ustedes pueden ver cuáles son los requisitos para que su producto pueda salir del mercado. Porque es muy interesante saber a qué mercado y cómo ingresar para la exportación, pero antes tenemos que saber si estamos en condiciones de exportar, de salir de Argentina. Entonces, esa es la primera base que vamos a ver. Después vamos a ver algunas bases de datos gratuitas, donde ustedes van a poder buscar los destinos y orígenes de importaciones y exportaciones. En este caso hay algunas que son exclusivamente para actividades de Argentina y otras con datos a nivel mundial. También vamos a ver algunas fuentes donde ustedes pueden sacar datos de potenciales importadores, de quienes van a ser sus clientes en un futuro. Muy bien. Algunas observaciones preliminares que quiero comentarles antes de avanzar. En este caso y en cualquier proceso de búsqueda de información, es muy importante que ustedes sepan qué es lo que están buscando. Porque no es lo mismo que ustedes se sientan y digan, bueno, ahora voy a buscar tal cosa. Por ejemplo, quiero saber sobre las exportaciones de zapatos y las importaciones. Comercio internacional de zapatos porque yo hago zapatos. No es lo mismo que te sientes a buscar con ese enunciado a que digas, quiero saber quiénes son los países que compran zapatos argentinos en el mundo. Quiero saber a qué precio compran zapatos esos importadores. Quiero saber qué certificaciones o con qué tengo que cumplir para yo poder llevar ese zapato. ¿Me explico? Entonces, bueno, cada vez que ustedes se planteen avanzar en el uso de estas bases, les recomiendo que antes sepan muy claramente cuál es su objetivo. Por otro lado, hay que considerar la diferencia entre datos e información. En la mayoría de las bases que vamos a ver, donde ustedes van a poder extraer información estadística, van a tener datos. Terminan la búsqueda, los felicito, lograron el cometido, pero van a tener simplemente un Excel. Y lo que hagan con ese Excel va a ser lo que va a determinar que sea útil o no para ustedes. Ustedes después van a tener que transformar esos datos en información, van a tener que interpretarlo, van a tener que ver cómo afecta en su proyecto exportador. Entonces, bueno, ese es otro de los temas a tener en cuenta.
y que en resumen vendría a ser que el objetivo debe estar guiando todo el tiempo durante el proceso de búsqueda de información, el procesamiento de los datos, ¿sí? Las fuentes vienen de diferentes tipos, estamos en la era digital, podemos acceder a un montón de información, pero acá más que nunca es muy importante de que presten atención a cuáles son las fuentes en las que van a confiar. Yo les recomiendo que traten de mantenerse con organismos oficiales, con cámaras reconocidas, con gobiernos, ONGs, pero todas entidades que sean reconocidas, que ustedes hayan trabajado o que puedan corroborar la veracidad de los datos. Y sobre todo porque, a comparación del mercado local, nosotros no tenemos la forma de contrastar en el campo toda esta información. Después, otra cuestión a tener en cuenta es que existen las fuentes primarias y las secundarias. Las primarias, como muchos sabrán, por lo general son más costosas, pero de mejor calidad. Y algunos ejemplos que les puedo nombrar es las entrevistas a expertos, las misiones exploratorias al campo, al mercado y demás. Y por otro lado tenemos las secundarias, donde van a poder acceder a información ya procesada, como por ejemplo los informes de las diferentes agencias de promoción, de algunas consultoras privadas, del International Trade Center y demás. El último aspecto a tener en cuenta antes de pasar a las bases de datos que vamos a ver es la estructura de una posición arancelaria. Como muchos sabrán, y para los que no vienen del comercio internacional, la posición arancelaria es un código que va a identificar tu producto en cualquier parte del mundo. En los primeros 6 dígitos vos vas a compartir ese código numérico para tu producto en cualquier país. Es el llamado sistema armonizado. Después, una posición arancelaria con 8 dígitos, los 2 dígitos siguientes que se le agregan vienen de la nomenclatura común del Mercosur. Es por esto que a 8 dígitos vas a compartir la misma posición arancelaria para tu producto con todos los países del Mercosur. Y finalmente, en Argentina tenemos 4 dígitos más. 3 dígitos numéricos y un dígito de control, que corresponden al sistema informático Malvina. Siempre que vayas a empezar a buscar información con tu posición arancelaria, vos tenés que saber, primero que la posición te la tiene que dar un despachante de aduana, para que te asegures de que está bien. Y después tenés que ir analizando en los diferentes niveles de la posición a 6 dígitos, a 8 y a posición completa, ¿qué incluye? Porque muchas veces hay bases de datos que vamos a usar en donde solo vas a poder buscar a 6 dígitos. Hay otras donde solo vas a poder buscar a 8. Y hay otras donde vas a buscar a posición completa. Entonces tenés que saber qué incluye cada una de esos niveles de la posición y lo tenés que tener en cuenta a la hora de analizar los datos. Ahora sí, comencemos con las diferentes herramientas. Para comenzar, vamos a ver la plataforma CICE del portal BUCE, que es un desarrollo del Ministerio de Producción. En este caso es muy importante porque vos tenés que saber cuáles son los derechos de exportación, cuáles son los reintegros y cuáles son las certificaciones o intervenciones con las que tenés que contar para poder exportar y sacar el producto del país. En este caso, también si tenés que realizar algún certificado o algún trámite adicional, vas a encontrar un link que te va a derivar al portal TAD de trámites a distancia para que lo comiences o vayas viendo los requisitos. Es muy simple la plataforma, realmente lo único que tenés que hacer es poner la posición arancelaria. La necesitas conocer a posición completa. Una vez que la veas en el listado desplegable, tenés que seleccionar exportación porque vas a tener IMPO y EXPO.
asumiendo que querés exportar, solo tenés que hacer esos 2 pasos. Descendes, seleccionas la posición completa y al ingresar vas a poder ver los derechos de exportación y los reintegros. Tenés que tener en cuenta que siempre estos datos van a venir acompañados de una resolución que es quien avala estos datos. Entonces es importante que vayas contrastándolo. Muy bien. Después, si descendes un poquito más en esta misma interfaz, vas a poder ver cuáles son las certificaciones o intervenciones. Simplemente vas a poder ver el título, un pequeño resumen y la normativa legal que acompaña esta certificación y el link al trámite de distancia, como te decía antes. Entonces, a esta altura ya sabes cuáles son los derechos de exportación que vas a tener que pagar y cuáles son los reintegros que vas a percibir al exportar tu producto. Como así también de qué certificaciones o intervenciones necesitas y si las podés cumplir. Acá está la parte donde vos tenés que analizar. Tenés que ver cómo te va a afectar a tu precio estos aranceles. Tenés que ver si entras en alguna excepción del pago de derechos de exportación. Tenés que ver si vas a poder cumplir con ese certificado. Y bueno, y ahí ya podés seguir al siguiente paso, que ya es donde realmente vamos a indagar y analizar los diferentes mercados a los que podrían ser tu meta. Para la preselección de mercados tenemos que analizar las estadísticas de intercambio comercial y los factores del entorno general. Dentro de las estadísticas de intercambio comercial vamos a ver importadores mundiales, destinos de exportación argentinos, ¿sí? Vamos primero con los importadores mundiales. En este caso queremos saber cuáles son los principales países que van a comprar nuestra posición arancelaria. Como estamos buscando a nivel general, vamos a usar la posición a 6 dígitos. Porque ya sería un poco engorroso que se pongan a adaptar la posición arancelaria para que sea más específico según la región. Entonces nos manejemos en principio a 6 dígitos. Una vez esto lo vamos a hacer por medio de TradeMap, que es una plataforma del International Trade Center. La verdad que es bastante confiable y el link es trademap.org, bastante simple de ingresar. Y ahí tienen que entrar. Una vez que entren, es importante que se creen una cuenta, porque hay algunas búsquedas que van a poder realizar, pero si no iniciaron sesión antes, van a quedar trabados. Entonces, como primer paso, crear una cuenta, les van a enviar un mail para que verifiquen su dirección de correo electrónico y ya una vez con la sesión iniciada podemos comenzar. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo acá? ¿Qué es lo que queremos saber? Los principales destinos de importación de tu posición arancelaria. Entonces, vamos a seleccionar las siguientes opciones. Entre importación y exportación, seleccionamos importaciones. Vamos a seleccionar producto, porque en este caso al buscar la posición arancelaria no nos vamos a manejar con servicios. Vamos a seleccionar unitario y vamos a seleccionar país. Una vez esto, vamos a ingresar en el campo que está al lado del producto que seleccionamos, la posición arancelaria. A medida que la vayas ingresando, se va a ir desplegando una lista. Cuando veas tu posición, haces clic y recién ahí se va a ingresar. Si solamente la tipeas y no la seleccionas del listado desplegable, no entra. Y después vamos a tener la opción de ingresar un país. Si ustedes quisieran saber específicamente las exportaciones de algún país, lo ponen ahí, pero en este caso no vamos a buscar a nivel general. Entonces lo dejamos en blanco. Mientras que hacen esto, en la parte de abajo de la interfaz, ustedes van a ver que hay ciertos gráficos y tablas interactivas que se van a ir modificando y mostrándoles algunos resultados en base a la información y a los filtros que van cargando. Esto es bastante interesante, pero de momento lo vamos a dejar
de lado. Paralelamente, mientras que ingresas en los filtros, en los campos, vas a ir viendo que en la parte de abajo de la interfaz hay algunos gráficos interactivos que se van a ir modificando y te van a ir mostrando algunos resultados. Esto es bastante interesante, pero te lo comento como para que sepas que están y si tenés tiempo lo veas. Por el momento no nos vamos a centrar. Para ingresar a ver en nuestra búsqueda, hacemos clic en indicadores anuales. Acá presten atención porque es la parte donde se suelen equivocar. Hay varias opciones debajo de donde cargaron toda la información. La segunda es indicadores anuales. Cuando ustedes ingresan ahí, van a poder ver en orden decreciente y a través de los últimos 5 años cuáles son los volúmenes de importación de todos los países de la posición arancelaria que ingresaste. Esto está en orden decrecientes por dólares FOB, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta. Y a la vez, en la parte superior izquierda tenés el simbolito de Excel que si querés podés irlo descargando. Muy bien, ahora vamos a buscar los destinos de exportación argentinos. En este caso lo podemos buscar tanto desde el INDEC o por Trademap. Por Trademap el procedimiento es muy similar a lo que hicimos recién. La única diferencia es que en lugar de importaciones vamos a seleccionar exportaciones y en el campo país vamos a ingresar Argentina. Esperamos que se despliegue, hacemos clic en Argentina y ahí ya podemos buscar en indicadores anuales. Y ahí ya vas a tener los últimos destinos de exportación, los principales destinos de exportación de esta posición arancelaria. Y vas a ir pudiendo compararlos con los mundiales. ¿Qué pasa? También puedes buscarlo mediante el INDEC. comex.indec.gov.ar es una web bastante interesante donde se carga toda la información de intercambio comercial de Argentina. Solamente vas a poder buscar importaciones y exportaciones de Argentina. Bueno, te estoy mostrando en una diapositiva un poco cómo es la interfaz. Acá para realizar la búsqueda tenés que poner en tipo de comercio, exportación, en periodo vamos a seleccionar anual, en consulta por producto, ahí va la posición arancelaria. Y en este caso solamente te deja ingresarla a 8 dígitos. Después, dentro de las opciones de búsqueda, te recomiendo seleccionar la que dice todos los países desagregados, para que puedas verlo uno por uno y el volumen. Y ahí ya podés hacer clic en buscar. Quizás no te das cuenta, pero si desplazas la pantalla hasta el lado inferior, te va a haber aparecido una tabla. En esta tabla vas a tener, según el año que seleccionaste, los volúmenes tanto en toneladas como en dólares de las exportaciones argentinas de esa posición arancelaria. Acá sí que tenés que sí o sí descargarla, también tenés el símbolo de Excel para que lo bajes, lo guardes y te diría que en el mismo momento lo empieces a trabajar porque no está en orden, no está ordenado. Entonces, para saber cuáles son los principales destinos, ya sea por realizas un orden de las columnas y ya vas a poder ver cuáles son los principales mercados que compran tu posición arancelaria desde Argentina. Acá quiero hacer una pequeña aclaración. Debido al secreto estadístico, los valores de las exportaciones argentinas de 2018 y 2019 tienen muchos datos secretos. Entonces, en el caso de que a ustedes no les influya tanto el año en análisis, quizás les recomendaría que lo busquen de 2017. Después vamos a pasar a los factores del entorno general. Como ya hemos visto, son estos factores del entorno que que pueden quitarle o sumarle atractivo a nuestro mercado. Siempre teniendo en cuenta tu empresa, tus recursos humanos, tu tiempo, tu capacidad de inversión, de producción, etc. Estos factores políticos, sociales, culturales, legales, acá ya no tenemos
una base donde los puedes sacar en listados. Pero sí hay algunas fuentes bastante interesantes que ahora te voy a mostrar. En este caso yo la que más uso es Argentina TradeNet. Es una fuente que va ingresando guías de negocios y guías comerciales de los diferentes mercados y que son realizadas por las embajadas y los consulados argentinos en destinos. Entonces, vas a tener información verificada, que está organizada y que está redactada por especialistas en el campo. Muy bien, ahora te voy a mostrar. Ustedes tienen el link, ¿sí? Pero es entrando por la web de cancillería.gov.ar/es /Argentina TradeNet /mercados-internacionales. Ahí van a descender un poquito y van a tener que seleccionar el tipo de informe que quieren descargar. En este caso sería o guía de negocios o síntesis económicas. En estos dos tipos de informes van a encontrar la mayoría de la información que van a necesitar. Y después van a seleccionar cuál es el mercado del que quieren investigar. Hasta esta altura ya tenés el ranking bastante avanzado. Podés haber seleccionado quizás 3 o 4 importadores importantes a nivel mundial, otros 3 destinos de exportación argentinos y ver si entre los primeros 8 o 10 de ambos listados hay alguno que se repita. A ese mercado también te recomendaría que lo tengas en cuenta. Después, en base a las guías de negocios, ya podés ir viendo los factores del entorno, modificando los niveles del ranking y quizás también eliminando algún mercado de este ranking. Entonces ya podemos pasar a la identificación del mercado meta con los últimos filtros que vamos a hacer. En este caso, como ya dijimos varias veces, vamos a ver las barreras de ingreso y la demanda. Yo te recomiendo empezar por las barreras de ingreso y acá te voy a mostrar dos fuentes de donde puedes buscarlas. Por un lado, si el mercado que querés estudiar pertenece a la Asociación Latinoamericana de Integración, te recomiendo que lo busques en la página web de ALADI. Tiene un sistema de comercio exterior que se llama SICOEX, que es muy interesante, está muy bien resumido y la interfaz es muy amigable. Para el resto de los mercados lo puedes buscar en MACMAP, Market Access Map, que es una herramienta también del International Trade Center. Te cuento cómo hacer una búsqueda en la ALADI. Ingresas a la página de la ALADI, en una de las opciones tenés comercio exterior, se te abre una lista desplegable y seleccionas SICOEX. Ahí se te abre un buscador. Del lado izquierdo vas a poder realizar la búsqueda que te dice sistema de gravámenes y de requisitos. Seleccionas, clic en comercio de bienes y ahí ya empezás a cargar los datos. Vas a poner cuál es el país importador, el país exportador, que en este caso es Argentina, y la posición arancelaria. Con solo hacer clic en buscar ya te va a aparecer toda la información. Te desplazas hacia abajo, vas a poder ver, ellos te muestran como diferentes filas desplegables que a medida que haces clic te va apareciendo. La primera es de los gravámenes de importación vigentes. En esa primera fila te va a aparecer cuánto ese mercado te cobra de gravámenes de importación, ¿sí? Y es general, ahí te muestra el valor que ellos tienen para cualquier origen. Después, en la fila siguiente, tenés el de preferencias otorgadas del país de origen, al país que vos seleccionaste. Entonces, haciendo clic ahí, vas a ver cuál es la preferencia arancelaria que ese país que estás buscando le otorga a Argentina. Y te lo muestra en forma de porcentaje. Acá tenés que hacer un pequeño cálculo. Ese porcentaje que te muestra en preferencia, se lo tenés que reducir al porcentaje de impuesto que antes te habían definido que era. Bien, entonces ya tenemos la parte arancelaria. Podemos seguir
descendiendo y en la última fila se llama Normas Reguladoras de Comercio Exterior. Ahí las vas a tener ordenadas por tipo de requisitos a todas las interacciones, todas las certificaciones, cualquier tipo de requisito que necesites para ingresar a ese mercado, lo vas a tener por categoría. En la columna del medio vas a tener un pequeño resumen y del lado derecho tenés la opción de hacer clic hacia un PDF que muchas veces te muestra la normativa completa. Y en el caso de que no puedas hacerlo, en ese PDF vas a tener el link para ir a la página web del organismo legal de ese mercado que estás estudiando. Aladi también es interesante porque te muestra algunas variables que van a influir en el precio final del producto, pero que son en el mercado de destino. Por ejemplo, a veces te va a mostrar cuáles son los impuestos internos, que es algo que no te influye directamente, pero sí es interesante que lo sepas para poder calcular cuál va a ser el precio final del producto que estás analizando. Entonces hasta acá ustedes ya pudieron ver intercambio comercial, requisitos arancelarios, medidas no arancelarias y ahora vamos a pasar al análisis de la demanda. Para buscar la evolución de las importaciones, que era uno de los factores que vimos en el módulo anterior, lo pueden hacer también por Trademap. Si quieren ver las de Argentina, también lo pueden hacer por INDEC. El proceso es igual, solo que tienen que agregar exportaciones, en el caso que sea de Argentina, y marcar de Argentina. Nada más, el resto es como lo vimos en la primera parte de este módulo. Ahora, consumo y producción local. ¿Dónde podés conseguir esta información? Acá te recomiendo que para estudiar la demanda vayas a cámaras sectoriales que estén en los diferentes mercados. Podés entrar a la página web, ellos suelen tener informes cargados, o si no, contactarte por mail con ellos. Otro factor que tenés que considerar es la logística y en cuanto a costo del flete, la fuente más certera es que vayas directamente al forwarder o a la agencia de transporte internacional. Es importante que vos sepas aproximadamente qué espacio ocuparías, el volumen, el peso, y ya con esa información y lo que te pueda llegar a solicitar este agente, te van a poder hacer un presupuesto. Muy bien. A esta altura ya estás en condiciones de ordenar el ranking con toda esta información e identificar tu mercado meta. Entonces, el próximo paso es el estudio del mercado seleccionado. Que como ya dijimos en el módulo anterior, enlistamos diferentes factores que tenés que analizar. En este caso solo seleccioné algunos que creo que en las fuentes nombradas anteriormente no los podés encontrar para que veamos dónde sí y después podamos proseguir. Respecto a los precios de la competencia, que es un dato que sé que a la mayoría les va a interesar. Los precios finales, en la práctica realmente nosotros nos basamos visitando supermercados online o plataformas de comercio electrónico. También depende del tipo de producto, lo sé, pero es un lugar donde solemos buscarlo los consultores. Y el mejor, la mejor fuente posible, digamos, es en el mercado, pero sabemos que no siempre se puede acceder. Acá también podés comunicarte con la Cancillería, la sección económica de la embajada de este mercado que estás analizando. Si lo que querés saber es el monto, estás analizando precio, pero en lugar de precio final, querés saber el monto abonado por los importadores, tenés la opción de comprar ciertas bases de datos que te identifican el precio unitario y la unidad de medida registrada en cada despacho de importación y de exportación. Esto en el caso de que estés dispuesto a realizarlo.
Incluso muchas veces también te muestran los nombres del importador y el exportador, según qué mercado estés analizando. En este punto yo te recomiendo que te contactes con la agencia de promoción, ya sea de tu región o la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, para que vean si cuentan con alguna de estas bases de datos y cuál es la forma de proveérselo a las empresas. Pero probablemente así de paso las podés probar y no necesariamente las compras. O quizás podés hacer una prueba. Estas bases suelen darte periodos de prueba para que veas si te interesa o no comprarla después. Muy bien. Acá voy a nombrar dos que son las que yo uso, pero existen muchas más. Una es Pentatransactions, que es la que más me gusta, la que más acostumbrada estoy a usarla, y la otra es Gnosis Explorer. Ahora, competencia. ¿Dónde buscar información sobre competencia? Te recomiendo que veas a los socios de cámaras sectoriales en ese mercado. Muchas veces si vos entras a la cámara del sector en el que está tu producto en el mercado, vas a ver el listo de socios, ahí podés conocer a los competidores. Con respecto a los impuestos internos, los podés encontrar tanto en SICOEX, como ya te dije, si son de la ARADI, y si no, en las guías de negocios de Argentina TradeNet, ahí están bien especificados. Después, todo otro tipo de información a la que no pudiste acceder y que te encontrás interesado, te podés acercar a la sección comercial de cada embajada a través de la agencia argentina. En el caso, acá quiero hacer la aclaración de que a la hora de acercarte tenés que saber cuál es la información, como hablamos al principio, cuál es la información que estás buscando, para que en base a eso puedan resolver tu consulta. También podés entrevistarte con expertos. En el sector no somos muchos, pero podés hablar con colegas que trabajen en el mismo producto que vos, que ya estén exportando, con profesionales de comercio exterior. Acércate a las diferentes agencias de promoción, que siempre estamos con los brazos abiertos y hay diferentes programas para todos los objetivos. Y también te recomiendo que consultes los diferentes organismos intervinientes que estuviste relevando. Sí, sobre todo a la hora de investigar sobre los requisitos y las formas de cumplimentarlo y en qué grado. Muy bien, hasta acá todo lo que fue identificación de mercado. Ahora comenzamos con segmentación. Entonces vas a tener que seleccionar cuál es la estrategia que vas a utilizar para comenzar. Si vas por un producto universal, producto modificado, producto medida o diseño de nuevos productos. Por ejemplo, producto universal. En este caso, como ya habíamos hablado, es vender el mismo producto que en el mercado local. ¿Qué ejemplo te puedo dar? Esta estrategia la vas a utilizar si las características de los clientes son muy similares a las características de los clientes locales. Pero también te puede servir en el caso de que vos trabajes un producto que en el mercado local se está quedando obsoleto. Entonces podés ir a un mercado menos desarrollado y que todavía tenga posibilidad de crecimiento. Como por ejemplo un sistema de gestión para los cibercafés. Quizás en África podés encontrar potencial para ese sistema y acá probablemente ya no. Producto modificado. El producto básico es el mismo que en el mercado local, pero se modifican aspectos según el segmento seleccionado y sus preferencias. Patrones de uso, condiciones de uso, reglamentaciones y demás. Acá, como ejemplo, te puedo nombrar a la yerba. Si por algo decidís exportar yerba de Uruguay, probablemente tengas que modificar el producto a uno más fino o más polvoso que el que se consume en Argentina. En el caso de los productos a medida, se realizan productos especiales para los nichos o subsegmentos
y sí, el nivel de adaptación es mayor que en el caso anterior. Como por ejemplo pueden ser útiles escolares, pero diseñados para zurdos. Después, en el caso de diseños de nuevos productos, es cuando trabajas exclusivamente para clientes específicos del mercado seleccionado. Vos podés ser una empresa transformadora del plástico donde decidís que para internacionalizarte vas a desarrollar productos a medida de lo que solicite el cliente. Entonces podés en un mismo mercado desarrollar productos tan diversos como tapones para la nariz y accesorios para motocicleta. Una vez definida la estrategia, también ya estás en condiciones de determinar cuál es el tipo de canal a utilizar. Pueden ser, según tu producto, ¿no? Tiendas departamentales, supermercados, franquicias, compras públicas, licitaciones, grandes industrias, distribuidores, representantes, etc. Y ahora quiero que pasemos a un tema que es una de las cuestiones que más me preguntan, y es ¿cómo encuentro potenciales clientes? Acá voy a enlistarte algunas fuentes donde podés encontrar información basada en el segmento seleccionado para que vayas buscando algunos potenciales importadores y armes tu base de clientes. Es muy importante que tengas un registro, no necesariamente un CRM, si lo tenés mejor, pero si no, con que tengas un buen Excel donde puedas ir, no sé, por ejemplo, en una hoja, quiénes son tus potenciales clientes con sus datos de contacto, en otra hoja, con quiénes ya te contactaste y qué interacción tuviste en cada reunión, llamada o mail. Eso es muy importante. Y también es importante que a esa base tenga acceso todos los que están involucrados en este proceso de comercialización internacional. Bien, primera fuente, Buy Argentina. Buy Argentina es una plataforma de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, buyargentina.gov.ar. Entrás, te creas una cuenta con los datos de tu empresa y a partir de ahí podés acceder a directorios de importadores y las oportunidades comerciales que van siendo relevadas por las embajadas. La verdad te lo recomiendo. Una vez que vos ingresas cuáles son las posiciones que ofreces, automáticamente te van a ir llegando alertas al mail de cuándo un potencial cliente está solicitando ese producto. Así que te la recomiendo. Después está Trademap. La búsqueda se realiza de la misma manera que ya te comenté varias veces durante el taller. Y la única diferencia es que en lugar de hacer clic en indicadores anuales, tenés que hacer clic en la tercera opción que se llama empresas. Ahí en algunos mercados como Estados Unidos no está activo, pero en la mayoría sí. Ingresas a esa opción, vas a tener diferentes categorías por sector y cuando entras tenés listas de importadores. Si estás buscando importaciones vas a tener listado de importadores, si estás buscando exportaciones vas a tener listado de exportadores. Y es muy interesante porque en este caso además si haces clic tenés los datos de contacto muchas veces. Después podés acceder a directorios industriales, páginas amarillas online. Tenés la opción de ver los listados de participantes de ferias. Si vos ya identificaste cuál es un evento comercial en el que participa gran parte de tus potenciales clientes, entras a la web de la feria y podés ver quiénes son los expositores. Esto es de manera más exploratoria, pero te puede servir. Como ya te nombré, las bases de datos pagas como Penta y Gnosis son más que interesantes porque acá ya te muestra cuál es el importador de cada despacho de la búsqueda que estás realizando. Te muestran valores, precios unitarios, unidades, medida, descripción de la mercadería. Es bastante específico en el caso de que puedas acceder. Y por otro lado, los estudios de mercados.
la agencia argentina, las agencias subnacionales, las consultoras. Hay un montón de estudios de mercado disponibles que ya están realizados y otros que te pueden facilitar, y todos terminan con un listado de potenciales importadores, o sea, del sector o del producto que se analice. Así que aprovechen estos espacios, acérquense y pregunten, porque no existen las preguntas tontas y estamos acá para asesorarlos. Muy bien, ya terminando, vimos cómo identificar y aprender a usar las diferentes bases de datos y herramientas con las que contás para realizar la identificación y segmentación de mercado. Y bueno, espero que los pongas en práctica y cualquier consulta quedamos a disposición.